En una fría madrugada de enero, cuando las calles de Burgos eran apenas sombras bajo la neblina, el agente Martín Herrera, un policía veterano de la unidad canina, realizaba su ronda con su inseparable compañero, Rex, un pastor alemán entrenado en rescate y búsqueda. Llevaban 7 años trabajando juntos, compartiendo silencios, misiones y heridas. Martín solía decir que Rex era más humano que muchos hombres que había conocido. Aquella noche, el viento soplaba como cuchillas. Los dos caminaban por el borde del río Arlanzón, donde la escarcha se adhería a las ramas como un cristal. De pronto, Rex se detuvo. Su cuerpo entero se tensó, el olfato entrenado había captado algo. Emitió un ladrido corto, luego otro más agudo, y corrió hacia un grupo de juncos cubiertos de nieve. Martín lo siguió, iluminando con su linterna el terreno. Entre el hielo y la orilla congelada, algo asomaba, una figura pequeña, rígida, envuelta en un manto de escarcha. Era un cachorro, inmóvil, con el pelaje cubierto de hielo y las patas endurecidas. Martín sintió que el corazón se le detenía. No puede ser, murmuró, mientras Rex, con cuidado, lamía el rostro del pequeño animal. Un hilo de vapor escapó de su hocico, aún respiraba. Sin dudar, Martín lo envolvió con su chaqueta y corrió hacia la patrulla. Rex subió al asiento trasero, observando al cachorro con una mezcla de inquietud y ternura. Durante todo el trayecto a la comisaría, el perro policía no apartó la vista del pequeño cuerpo tembloroso, como si lo protegiera con la mirada. En la sala de descanso de la unidad, Martín improvisó un refugio. Llenó una caja con mantas, colocó botellas de agua caliente alrededor y frotó al cachorro con una toalla seca. Rex, al lado, gemía bajito, impaciente. Minutos después, el milagro ocurrió, un leve movimiento, un suspiro, y el cachorro abrió los ojos. Eran de un azul helado, casi luminoso. «Bienvenido de vuelta, pequeño», susurró Martín. Rex ladró, como si aprobara el mensaje. Durante los días siguientes, el cachorro, al que Martín bautizó Frost, se recuperó bajo los cuidados de la unidad. Pero algo extraño empezó a ocurrir. Rex, un perro disciplinado y tranquilo, cambió. Se volvía inquieto cada vez que Frost dormía, y cuando el pequeño emitía un leve gemido, Rex se acercaba, como si intentara calmarlo. Una noche, Martín despertó con el sonido de pasos. Se levantó alarmado, solo para ver a Rex empujando suavemente la puerta con el hocico. En la otra habitación, Frost se había levantado sobre sus patas por primera vez. Estaba mirando por la ventana, hacia el bosque. Martín se acercó y notó que el cachorro olfateaba el aire con ansiedad. Afuera, la nieve caía en silencio. «¿Qué ves, pequeño?», preguntó el agente. De repente, Frost soltó un ladrido agudo, casi desesperado, y corrió hacia la puerta. Rex lo siguió sin dudar. Martín tomó su abrigo y salió tras ellos. Los perros corrían por la carretera helada, guiados por un instinto que el hombre no podía comprender. Cruzaron el puente y se internaron en una zona boscosa al norte, donde el río se abría en un lago congelado. Allí, bajo la luz pálida de la luna, se detuvieron. Frost comenzó a cavar en la nieve con energía frenética. Martín, jadeante, se acercó con la linterna. Lo que vio lo dejó sin aliento, otro cachorro, enterrado parcialmente, cubierto por una fina capa de hielo. A su lado, un collar viejo, corroído por el frío. Rex se echó a un lado, vigilando, mientras Martín tomaba al segundo cachorro entre sus brazos. Aún estaba vivo, aunque débil. Frost lo lamía, gimoteando como si lo reconociera. Fue entonces cuando Martín notó algo en el collar, un nombre grabado apenas legible, Aria, y un número de microchip. Lo anotó con manos temblorosas. Horas después, en la estación veterinaria, descubrieron la historia completa. Aria era parte de una camada robada meses atrás a un criador ilegal que abandonaba a los animales débiles. La mayoría había muerto, pero 2 lograron sobrevivir, Frost y su hermana. La policía llevaba tiempo intentando resolver ese caso, y ahora, gracias a Rex y a un cachorro que volvió del hielo, lo habían conseguido. La noticia corrió por toda la ciudad. En los periódicos, los titulares decían: un perro policía rescata a un cachorro congelado, y destapa una red de crueldad animal. Pero lo que nadie sabía era lo que Martín vio aquella noche, al regresar a casa. Rex y Frost dormían juntos, acurrucados junto a la chimenea.
Cuando el fuego parpadeó, Martín juró ver algo imposible, una forma luminosa, como una silueta blanca de un lobo, observando a los dos desde el reflejo del vidrio. Una corriente de aire recorrió la sala, y el agente escuchó un leve susurro, casi imperceptible. Gracias por devolvernos la manada. Desde entonces, Martín asegura que Rex y Frost comparten algo más que entrenamiento. En las noches de luna llena, ambos se sientan frente a la ventana y miran hacia el bosque, como si esperaran a alguien. Y cada vez que el viento sopla entre los árboles, parece traer un eco lejano, un ladrido antiguo, salvaje y libre. El hielo se derritió, pero el misterio quedó grabado en el corazón de quienes lo vivieron. Porque algunos rescates no los hace un hombre, sino el destino. El invierno siguiente llegó con una fuerza que nadie recordaba. Las calles amanecían cubiertas de hielo, y el río, que solía cantar con el rumor del agua, ahora dormía bajo una gruesa capa de cristal. Martín seguía en la unidad canina, pero algo había cambiado en él desde aquella noche. A veces, se sorprendía observando a Rex y a Frost durante horas, intentando comprender ese lazo invisible que los unía. Frost había crecido. Ya no era aquel cachorro tembloroso, sino un joven perro de mirada profunda y movimientos precisos. Martín intentó entrenarlo, pero pronto se dio cuenta de que el animal tenía una inteligencia extraña, casi humana. Obedecía sin necesidad de órdenes, anticipaba los movimientos de su compañero y, en ocasiones, parecía escuchar sonidos que ningún otro ser podía oír. Una tarde, mientras realizaban ejercicios cerca del lago, Frost se detuvo bruscamente. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo un olor desconocido. El perro levantó el hocico, emitió un leve gruñido y corrió hacia el bosque. Frost. Gritó Martín, pero Rex ya lo había seguido. Los dos se perdieron entre los árboles. Martín los persiguió, resbalando en la nieve hasta que llegó a un claro. Allí, frente a un tronco caído, los encontró. Frost estaba inmóvil, mirando al suelo. Rex, en cambio, cavaba desesperado, ladrando con furia. Martín se acercó y alumbró con la linterna. Lo que vio le heló la sangre. Bajo la tierra recién removida, asomaban cajas pequeñas, improvisadas, hechas con madera barata. Dentro, varios cachorros muertos, congelados. Todos con el mismo tipo de collar que el de Arya. No, no puede ser, susurró Martín. Frost comenzó a aullar. No un aullido común, sino un sonido largo, profundo, lleno de dolor. Rex lo acompañó, y el eco de sus voces se expandió entre los árboles, rompiendo el silencio del bosque. Era como si llamaran a alguien. Esa noche, Martín no durmió. Llevó los cuerpos al veterinario y luego al laboratorio forense. Las marcas indicaban que los animales habían sido parte de otro criadero ilegal. Lo que habían descubierto meses atrás no era más que una pequeña pieza de algo mucho más oscuro. Durante semanas, la investigación se intensificó. Gracias a la ayuda de la unidad canina, desmantelaron una red entera de tráfico de animales. Los responsables fueron arrestados. Pero a Martín le quedaba una espina clavada, como lo habían encontrado los perros. ¿Por qué habían sabido exactamente dónde cavar? Una madrugada, mientras revisaba los informes en su despacho, escuchó un ruido. Provenía del patio de la comisaría. Salió, abrigado, y vio a Frost sentado bajo la nieve, mirando hacia el norte. Rex estaba a su lado. Ninguno se movía. El viento soplaba, y entre las ráfagas, Martín escuchó algo. Un sonido leve, casi musical, el eco de un aullido, o quizás una voz. Frost giró la cabeza hacia él y luego hacia el bosque, como si lo invitara a seguirlo. Martín dudó, pero su instinto policial, y algo más profundo, algo que no tenía explicación, le dijo que debía hacerlo. Caminaron durante horas. La luna los guiaba entre las sombras. Finalmente, llegaron al borde del lago, el mismo donde Frost había sido encontrado un año atrás. La superficie brillaba bajo el hielo, y en el centro, algo brillaba. Una luz azulada emergía lentamente del agua congelada, formando una figura translúcida. Era un lobo. O la idea de un lobo. Sus ojos eran los mismos de Frost, pero infinitamente antiguos. Martín dio un paso atrás, incrédulo. Rex y Frost, en cambio, se sentaron, serenos, como si reconocieran a la criatura. La figura se inclinó, y una voz, no oída, sino sentida,
habló en el interior de la mente de Martín. El hielo guarda lo que la crueldad olvida. Nosotros lo devolvemos. Entonces, la luz se expandió, tocando a los perros. Un resplandor envolvió la escena, cálido y silencioso. Cuando se disipó, el lobo había desaparecido, y el lago volvió a dormirse bajo su manto helado. Rex y Frost se levantaron y se acercaron a Martín. Él los miró, sin saber si lo que había visto era real o un sueño. Pero algo dentro de él había cambiado, comprendió que, a veces, los rescates que uno realiza no solo salvan cuerpos, sino también almas. Desde aquel día, Frost ya no volvió a tener frío. Y cuando los inviernos llegan con su aliento blanco, los aldeanos juran oír, entre el viento, 3 ladridos lejanos seguidos por un aullido que vibra entre los montes. Dicen que es Rex, Frost y el lobo del hielo, recordándole al mundo que incluso del dolor puede nacer la luz. Pasaron los años, y el invierno comenzó a ceder su trono al verde de las primaveras. Martín envejeció, y su cabello, una vez oscuro como las noches del norte, se volvió gris y suave, del mismo tono que la niebla que cubría los bosques. Rex ya caminaba despacio, con la mirada serena de quien ha visto demasiado. Frost, en cambio, era un animal poderoso, hermoso, casi etéreo. Nadie en la unidad canina dudaba de su talento, parecía anticipar los accidentes, hallar personas extraviadas incluso antes de que alguien las buscara. Los veteranos decían que tenía un sexto sentido. Martín sabía la verdad, no era instinto, era memoria del hielo. Un día de diciembre, una llamada interrumpió la calma. Una luz había sepultado un pequeño refugio de montaña donde varias familias se habían quedado atrapadas. Martín, ya retirado, se presentó igual. No podía quedarse en casa sabiendo que sus compañeros y sus perros estaban en peligro. Rex, anciano pero decidido, insistió en ir. Frost lo siguió, vibrando de energía contenida. El ascenso fue brutal. El viento rugía como un animal hambriento, y la nieve caía sin pausa. Pero los perros seguían avanzando. De pronto, Frost se detuvo y comenzó a ladrar hacia una zona cubierta por hielo grueso. Cavó, rascó, aulló. Rex lo ayudó. Martín cayó de rodillas, cavando con las manos desnudas. Finalmente, hallaron una abertura, un hueco diminuto bajo los restos de madera. Dentro, una mujer y 2 niños, temblando pero vivos. El rescate fue un éxito. La prensa lo llamó el milagro del hielo, pero Martín sabía que no había sido un milagro, sino una promesa cumplida. Cuando regresaron al refugio, Rex estaba acostado, agotado. Frost lamía su hocico, inquieto. Martín se arrodilló junto a él. Buen trabajo, compañero, susurró. Rex lo miró una última vez, y en sus ojos se reflejó algo más que cansancio, había paz. Luego, cerró los ojos y exhaló despacio. Frost lanzó un gemido que desgarró el aire. La montaña pareció responderle, el viento cambió de dirección, y los árboles se inclinaron, como si se despidieran también. Martín permaneció a su lado hasta que el silencio lo envolvió todo. Rex fue enterrado junto al lago donde todo comenzó, bajo un roble joven que el propio Martín había plantado años atrás. Frost no se separó del lugar durante días. Luego, una noche, desapareció. Martín lo buscó durante semanas, pero jamás lo encontró. A veces, al caer la tarde, creía oír su ladrido entre los pinos. Otras veces, juraba ver una silueta blanca moviéndose sobre el hielo. Los inviernos siguieron llegando y yéndose, y con ellos, los recuerdos. Cuando Martín murió, muchos años después, fue enterrado en el mismo sitio, bajo el mismo árbol. Los aldeanos dicen que, cada invierno, el lago se ilumina con una débil luz azul, y que, si uno se acerca lo suficiente, puede ver 3 figuras caminando juntas sobre el hielo, un hombre, un pastor alemán viejo y un perro blanco como la luna. Y, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha el eco de una voz que parece venir del corazón del bosque. El hielo guarda, pero el amor despierta. Dicen que, en esa montaña, ningún animal vuelve a perderse. Dicen que Rex y Frost aún patrullan los caminos. Dicen que el alma de Martín sigue con ellos. Y los que han estado allí, en medio del frío, aseguran haber escuchado un último ladrido. Uno que no pertenece a este mundo, sino a la memoria eterna del hielo. El lago permanecía en silencio. No quedaba nadie para contar la historia,
o al menos eso creían los hombres. Pero la naturaleza, que nunca olvida, seguía guardando aquel secreto bajo el hielo. Una noche, muchos inviernos después de la muerte de Martín, un grupo de excursionistas acampó cerca del lago. Era una expedición científica, querían estudiar el grosor de la capa helada, medir gases atrapados desde hacía siglos. Eran jóvenes, con linternas, drones y tecnología. Creían saberlo todo. El viento soplaba con un ritmo antiguo, arrastrando copos que parecían polvo de estrellas. Mientras instalaban el campamento, una de las científicas, Elena Cruz, se alejó para buscar señal en su radio. Caminó hacia la orilla, y se detuvo. Bajo el hielo, creyó ver una sombra moverse. Se agachó, alumbró con la linterna. Lo que vio le heló la sangre. Un perro. O lo que parecía un perro. Su figura se deslizaba bajo el agua congelada, como si nadara entre mundos. Pero no era oscuro, brillaba con una luz blanca, azulada, como una chispa de aurora. ¿Estás viendo esto?, gritó a sus compañeros. Ellos se acercaron, pero la sombra ya había desaparecido. Rieron, le dijeron que era el cansancio, que el reflejo del hielo a veces engañaba. Elena, sin embargo, no olvidó esos ojos. No eran ojos de bestia, eran ojos conscientes. Esa noche, cuando todos dormían, un ruido despertó al campamento. Los perros de trineo aullaban mirando hacia el bosque. Elena salió de su tienda y los vio, huellas en la nieve fresca. 3 pares, perfectamente marcadas. 2 caninas y una humana. Las huellas iban del bosque al lago, y luego se desvanecían en el hielo. Elena las siguió con una mezcla de temor y fascinación. Cuando llegó al borde, sintió un calor extraño bajo los pies. El hielo parecía vivo. Una voz suave, imposible de describir, sonó en su mente. Guarda lo que ames. El frío protege, pero también recuerda. Elena cayó de rodillas. Y lo vio. A lo lejos, sobre el lago, 3 figuras se dibujaban en la bruma, un hombre alto, con abrigo viejo, un pastor alemán de andar tranquilo, y un perro blanco que brillaba como la luna. Caminaban juntos, sin dejar huella, hasta que el viento los deshizo como humo. Cuando regresó al campamento, el amanecer ya teñía el cielo. Nadie le creyó su historia. Pero desde ese día, Elena dedicó su vida a proteger los animales rescatados del frío. Fundó una reserva, justo al pie de esa montaña, y la llamó Refugio Rex. En su entrada, grabó una frase que, decía ella, no recordaba haber inventado. El hielo guarda, el amor despierta. A veces, cuando cae la noche y la nieve cubre el refugio, los cuidadores aseguran escuchar ladridos a lo lejos, seguidos de una voz grave y serena que dice: Vamos, muchacho. Aún quedan almas que salvar. Y los perros del refugio se levantan, agitan la cola, y miran hacia el lago. Como si esperaran a su verdadero guía. Porque las leyendas no mueren. Solo cambian de dueño. Habían pasado casi 20 años desde la noche en que Elena Cruz fundó el Refugio Rex. La montaña había cambiado, los bosques crecieron, el lago se volvió más profundo, y las nieves, más inconstantes, pero el aire seguía llevando ese mismo silencio denso que parecía venir de otro tiempo. El refugio prosperó. Llegaban animales heridos, perdidos, abandonados, y también personas que buscaban algo que ni sabían nombrar. Elena envejeció entre ladridos, pasos suaves y noches frías. En su escritorio, colgaba una foto antigua, Martín Herrera con Rex a un lado, en segundo plano, aquel perro blanco que nadie sabía si era real o un destello en la lente. Una noche de enero, mientras la nieve golpeaba el techo del refugio, algo la despertó. Un estruendo seco, un crujido profundo, como si el hielo se partiera en el alma del lago. Elena salió envuelta en su abrigo y caminó hacia la orilla. El viento era tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. Y entonces los vio. 3 siluetas, lejos, sobre la superficie congelada. Una alta, 2 cuadrúpedas. No se movían. No temblaban. Solo estaban allí, recortadas contra la bruma azul del amanecer. El corazón de Elena latió como si recordara algo que nunca había vivido. Dio un paso adelante. El hielo crujió bajo sus botas. Martín. Susurró, sin saber por qué. Las figuras comenzaron a avanzar hacia ella.
A medida que se acercaban, la luz del amanecer se doblaba a su alrededor, como si el aire mismo las reconociera. Rex caminaba con la calma de siempre. Frost, brillante, miraba directo a Elena. Martín sonreía. Cuando estuvieron a pocos metros, el hombre habló, con una voz que no venía de su boca, sino del viento. El hielo recuerda, Elena. Pero también entrega lo que guarda. Frost se adelantó y apoyó el hocico en su mano. No estaba frío. Su piel irradiaba calor, vida pura. Entonces el hielo bajo ellos comenzó a agrietarse. Elena retrocedió, asustada, pero Martín negó con la cabeza. No temas. No venimos por ti. Venimos por los que duermen. El lago se abrió en un silencio espeso. Una corriente de aire caliente emergió, y con ella, docenas de luces pequeñas comenzaron a flotar hacia el cielo. Eran formas animales, translúcidas, suaves. Perros, lobos, ciervos, aves, todos los que alguna vez fueron víctimas del frío o del olvido. Elena lloró. No de miedo, sino de una alegría profunda, antigua, que no cabía en el pecho. Frost levantó la cabeza y aulló. El sonido se expandió por las montañas como una promesa. Cuando las luces se desvanecieron, las tres figuras se disolvieron con ellas, mezclándose en la bruma del amanecer. El lago volvió a sellarse, como si nunca se hubiera abierto. Elena cayó de rodillas, respirando entre sollozos. El viento trajo una última frase, apenas un suspiro entre los árboles. Cuando el invierno acabe, búscanos en la primavera. Meses después, el deshielo comenzó antes de tiempo. En la orilla del lago, entre la yerba nueva, apareció un cachorro blanco. Temblaba, hambriento, pero vivo. Llevaba en el cuello un viejo medallón oxidado con 3 nombres grabados: Rex, Frost, Martín. Elena lo levantó en brazos. Bienvenido al mundo, pequeño guardián, susurró. Desde entonces, cada invierno trae su sombra, y cada primavera, una vida nueva. Dicen los aldeanos que, cuando el sol cae sobre el lago, se ven 3 reflejos caminando bajo el agua, un hombre, un perro negro y otro blanco. Y si prestas atención, el viento aún repite entre los árboles. El hielo guarda, el amor despierta, y la vida nunca se detiene. El cachorro blanco creció rápido, como si la propia primavera lo empujase hacia la vida. Elena lo llamó Nieve, aunque en sus ojos había un brillo más antiguo que cualquier estación. Desde el primer día, el animal mostraba una inteligencia inquietante. No ladraba sin motivo, nunca dormía demasiado, y a veces, miraba hacia el lago durante horas, con una atención reverente, como si escuchara algo que solo él podía oír. Con el paso de los meses, el refugio Rex se llenó de vida, más animales, más visitantes, más historias. Los aldeanos decían que el lugar tenía una bendición invisible, que ningún invierno lo tocaba con fuerza. Las nevadas evitaban el refugio, y hasta los árboles florecían un poco antes que en el resto del valle. Elena sonreía, pero sabía que algo se movía bajo esa calma. Una tarde, mientras reparaba una cerca junto al lago, vio que Nieve se había quedado inmóvil. Estaba frente al agua, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Elena siguió su mirada, y vio un resplandor bajo el hielo. Una luz azul, pulsante, que se movía como un corazón latiendo. Se acercó con cautela, y el aire se volvió más frío, el silencio más pesado. De repente, el hielo se agrietó y una mano emergió. No era humana del todo, era translúcida, como hecha de cristal y vapor. Elena retrocedió, pero Nieve no. El cachorro dio un paso adelante y lamió la mano. El hielo se cerró de nuevo. La luz desapareció. Esa noche, Elena soñó con Martín Herrera. Lo vio joven, con su uniforme azul y los perros a su lado. Le hablaba desde un lugar cubierto de nieve. El guardián ha despertado, dijo él. Pero no todos los que duermen bajo el lago son inocentes. Al amanecer, el viento había cambiado. Traía un olor metálico, antiguo, y los animales del refugio estaban inquietos. Los pájaros no cantaban. Elena notó que el agua del lago ya no reflejaba el cielo, reflejaba sombras. Durante los días siguientes, aparecieron huellas en la orilla. Huellas grandes, demasiado pesadas para cualquier animal común. Nieve las seguía cada noche, ladrando para oír o ser oído, e siempre voltaba como os pelos ericados e os solos chellos de luz. Una madrugada, Elena decidió seguirlo.
Atravesaron el bosque hasta el corazón del valle, donde las nieves nunca se derretían del todo. Allí, una grieta enorme abría la tierra. De su interior emanaba una niebla espesa que olía a sal, hierro y tiempo. Dentro, algo se movía. Elena escuchó un sonido grave, como un rugido de hielo partiéndose, y vio, por un instante, una figura gigantesca que la observaba desde la oscuridad. Una criatura formada de escarcha, huesos y ecos. Nieves se adelantó, sin miedo, y ladró con una fuerza que hizo vibrar la montaña. La criatura se detuvo. En sus ojos brilló una chispa humana. Entonces, una voz profunda resonó, como si hablara el mismo invierno. El guardián no protege, el guardián recuerda. Y, con un estruendo, la grieta comenzó a cerrarse. Elena corrió, tomó a Nieve en brazos y escapó mientras el suelo temblaba. Detrás de ellos, el aire se llenó de destellos azules, como si miles de almas heladas despertaran por un instante. Cuando el silencio volvió, el lago brillaba más claro que nunca. Y, en la orilla, una inscripción nueva había aparecido, grabada en una piedra antigua. Donde el hielo guarda el alma, el amor mantiene el fuego. Elena entendió. El ciclo no había terminado, apenas comenzaba. A partir de ese día, cada vez que el viento del norte soplaba fuerte, Nieves se quedaba mirando el lago, quieto, vigilante. Algunos juran haber visto, reflejados en el agua, tres figuras caminando junto a él, Rex, Frost y Martín Herrera, velando, una vez más, por los que aún viven. Con los años, Nieves se convirtió en un perro majestuoso, alto, de pelaje blanco como la luna y mirada que parecía contener los secretos del hielo. Nadie sabía su edad exacta, pero Elena juraba que no envejecía. Su respiración seguía calma, su fuerza intacta. Era como si el invierno mismo lo protegiera, o quizás, lo reclamara. El refugio Rex prosperó. Llegaban visitantes de todas partes, atraídos por la historia del cachorro hallado en el hielo. Pero, a medida que la fama crecía, también lo hacía el misterio. Animales salvajes empezaron a aparecer heridos cerca del lago, las noches se volvían más frías, incluso en verano. A veces, el agua se congelaba de repente y se oían susurros debajo del hielo. Elena empezó a tener sueños extraños. En ellos, veía a Martín Herrera con su uniforme cubierto de escarcha, sosteniendo una linterna azul. Siempre decía lo mismo. No dejes que el frío olvide lo que prometimos. Una noche, incapaz de dormir, salió con Nieve hasta el borde del lago. La superficie brillaba bajo la luz de la luna. El perro se adelantó, olfateando el aire, tenso. Entonces, el hielo se agrietó, igual que años atrás, y un resplandor azul surgió del fondo. Pero esta vez, no era una mano la que emergía. Una figura se alzó lentamente del agua helada, una mujer, alta, vestida con un manto de hielo que destellaba como cristal. Su rostro era hermoso y terrible al mismo tiempo. Los ojos, vacíos, reflejaban siglos de soledad. Tú lo despertaste, susurró, con una voz que parecía arrastrar nieve y tiempo. Tú rompiste el pacto. Elena retrocedió, pero Nieve avanzó, gruñendo. El aire se volvió insoportablemente frío, su aliento formaba cristales suspendidos. ¿Quién eres?, preguntó Elena. Soy lo que custodiaba el lago antes de él, respondió la mujer, apuntando hacia Nieve. Y él lleva su alma. Elena lo entendió de golpe. Martín Herrera no solo había salvado un cachorro aquella noche, había vuelto en él. Su alma, su amor por el deber, su promesa de proteger, habían quedado sellados dentro de Nieve. La figura se acercó. Devuélvemelo, ordenó. El guardián pertenece al hielo. Elena, con lágrimas congelándose en sus mejillas, se interpuso. No. Pertenece al mundo. A los vivos. Nieve lanzó un ladrido tan fuerte que el aire se rompió en ondas de luz. El suelo tembló. La mujer gritó, y el lago estalló en fragmentos de hielo que flotaron en el aire como estrellas. De su pecho brotó una chispa azul, el último fragmento del invierno eterno, que Nieve atrapó entre los dientes. La luz se apagó. Cuando todo terminó, el lago volvió a la calma. La figura había desaparecido. Elena cayó de rodillas, agotada. Nieve se acercó a ella, apoyó el hocico en su regazo y por primera vez, lloró. Lágrimas de agua tibia, como si el hielo finalmente se derritiera en su interior.
Lo hiciste, pequeño, susurró ella. El invierno ya no nos tiene miedo. Pasaron los años. Elena envejeció, pero Nieve siguió igual. Cuando ella murió, lo encontraron al pie de su tumba, inmóvil, vigilante. Y una noche, en medio de una nevada silenciosa, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, los aldeanos dicen que en los inviernos más duros, cuando las tormentas rugen sobre el lago, se escucha un ladrido distante que calma al viento. Y que, entre la nieve, se puede ver la silueta de un gran perro blanco, custodiando el lugar donde el frío y el amor se reconciliaron. Porque algunos guardianes no mueren, solo cambian de forma. El invierno siguiente fue el más silencioso que Asturias recordaba. Las montañas, cubiertas de un blanco casi dorado, parecían dormidas bajo un manto que respiraba lento. El lago, aquel mismo espejo de leyendas, estaba inmóvil, como si guardara un secreto demasiado grande para contarlo. Nadie vio a Nieve después de la noche en que Elena partió. El refugio quedó vacío, pero los aldeanos seguían subiendo cada primavera para dejar flores y pan, por costumbre o por fe. Algunos decían haber visto huellas en la nieve, grandes y solitarias, que bordeaban el lago y desaparecían de repente. Otros afirmaban haber oído un ladrido entre la bruma, tan suave que parecía venir del corazón del hielo. Pasaron los años. El refugio Rex se volvió ruina, las paredes cubiertas de musgo, el techo hundido. Pero un día, un niño del pueblo, nieto de una de las mujeres que había conocido a Elena, subió a jugar entre los restos. Llevaba una linterna y un cuaderno para dibujar. Al entrar, el aire estaba tibio, a pesar del frío afuera. En el centro del cuarto, sobre el polvo, encontró un objeto imposible, una flor blanca congelada dentro de un bloque de hielo que no se derretía. Debajo, una inscripción grabada en madera, en la letra temblorosa de Elena. Donde el hielo se quiebra, nace la memoria. El niño sonrió, y sin saber por qué, dejó su mano sobre el hielo. Sintió algo latir, despacio, como un corazón. En ese instante, una ráfaga entró por la ventana rota y levantó polvo y hojas. El fuego de la linterna parpadeó, y en la sombra apareció una silueta blanca, de mirada tranquila y luminosa. El niño no tuvo miedo. ¿Eres tú, Nieve?, preguntó. El perro no respondió, pero dio un paso hacia él, y en el aire se formó un brillo, un eco antiguo, una voz suave que parecía salir del viento, del bosque, del lago, de todos los lugares a la vez. Cuida lo que vive. Protege lo que recuerda. El niño asintió. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Afuera, la nieve había cesado. El sol rompía las nubes, y sobre el lago helado se alzaba una columna de vapor dorado. Desde aquel día, el invierno nunca volvió a ser tan frío. Y en el reflejo del lago, cuando el viento se calma y el mundo parece quedarse sin ruido, algunos juran ver tres figuras caminando juntas, un hombre, un perro negro y uno blanco. Siempre hacia el horizonte, donde la nieve se funde con el cielo.